Muy buenas tardes, entonces, maestros y maestras de la UGEL 03. Les saluda la especialista del área de Ajebre, María Angélica Zavala Querevalú, y les doy la bienvenida a esta segunda semana de nuestro taller preparado para ustedes con mucho cariño, con todo el esfuerzo que estamos cada uno de los especialistas que estamos trabajando en este taller, preparando para ustedes. Son días de organización, de preparación, pero pensando en que tenemos que estar listos, preparados para este año 2021 y recibir a nuestros estudiantes. Ya está cerca el inicio, el buen retorno al año escolar, así que vamos a continuar en estas actividades de preparación a través de nuestro taller. El día de hoy nos encontramos 23 de febrero del 2021. Vamos entonces a dar inicio a esta segunda semana de transmisión. Recordándoles, maestros, que estamos también trabajando de manera asincrónica, revisando los productos que ustedes ya van realizando a través de la plataforma Moodle. Muy bien, entonces, en esta segunda semana, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el enfoque de competencias en el marco del Currículum Nacional de Educación Básica. En esta segunda sesión, el objetivo de nuestro taller del día de hoy, martes 23, es revisar el enfoque de competencias, ¿no? Revisar, reflexionar sobre este enfoque de competencias que está enmarcado, ¿no? Que está enmarcado desde el currículum nacional y que va trabajando desde el 2015, 2016, en las instituciones educativas, ¿no? Este enfoque con el que vamos trabajando, planificando todas las actividades que realizamos con nuestros estudiantes. El día de hoy va a ser una mirada, ¿no? Una mirada desde el inicio a lo que es el enfoque de competencias. Comunicarles también, maestros y maestras, que nuestra sesión del día de hoy está organizada en 3 bloques. En el bloque número 1 estamos dando la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a tener también la presentación de nuestra ponente de esta tarde. En el bloque número 2 vamos a tener la participación de nuestra ponente que va a desarrollar el tema enfoque de competencias en el marco del currículum nacional y tendremos un tercer bloque y con este culminaremos en el cual vamos a estar respondiendo las preguntas que ustedes van a estar realizando a través del chat del Facebook. Muy bien. Sin más preámbulos, entonces, damos inicio a nuestro primer bloque, dándoles la bienvenida a ustedes y también recibiendo a nuestra ponente de esta tarde. Nos encontramos con la maestra, como nosotros, maestra Isabel Suyo Villar, que es docente, formadora de posgrado, es ponente y conferencista en temas de evaluación educativa, evaluación institucional, en convenciones de directores de diversas instituciones educativas, de instituciones públicas y privadas. Es docente, capacitadora en diversos programas, diplomados y segunda especialidad a directores y subdirectores del Ministerio de Educación. Docente capacitadora también en la modalidad EVA, o sea que conoce también de las diversas modalidades, no solamente de EBR, sino de EVA, y también es experta en dar ese tipo de conferencias a los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria.
Ella nos dice que es una profesional proactiva, empática y asertiva, con una trayectoria destacada y con sólidos conocimientos y experiencia en gestión educativa, con énfasis en metodología, tecnología, evaluación y diseño curricular, y consultora especialista en evaluación formativa. Demos entonces la bienvenida a nuestra querida Isabel Suyo, quien en este momento va a trabajar con ustedes el tema enfoque de competencias en el marco del currículum nacional. Dejo con ustedes, mientras dejo de compartir esta diapositiva, dejo con ustedes a Isabel para que pueda darles el saludo. Muy bien. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias, estimada Angélica. Un gusto nuevamente poder compartir con ustedes, estimados docentes de la UGEL 3, y como puedo también escuchar, de diversas partes del país, ¿no? Regiones tan queridas que en algún momento hemos visitado y hemos podido compartir experiencias. Encantada de poder, pues, compartirles algunas de mis humildes experiencias con respecto a lo que implica el enfoque por competencias. Como primer tema de este módulo interesante y de este curso que tanta convocatoria ha tenido. No sé si empezamos ya, Angélica, porque como estamos en los tiempos, procuremos ser puntuales para poder aprovechar el tiempo y tener ese espacio de preguntas que es tan rico para nosotros, sobre todo para procurar interactuar con los maestros. Perfecto, Isabel. Muy bien. Muy bien, estimados colegas. El hablar de competencias este año, 2021, seguramente para cada uno de ustedes ha sido un poco, digamos, discrepante con lo que nosotros habíamos pensado hace unos 3 a 4 años cuando se publicó nuestro currículo nacional. Y en algunas reflexiones probablemente nosotros hayamos podido percibir que nuestro currículo nacional fue elaborado, diseñado, luego de mucho tiempo se pudo obtener este currículo nacional. Recordemos que hubieron 3 marcos curriculares, ¿no? Todo un proceso de su elaboración y por eso también su valoración. Sin embargo, nuestro currículo nacional fue elaborado para una modalidad presencial. Lejano está el hecho de pensar, ¿no?, en aquellas épocas que pudiera haberse dado, ¿no?, este tiempo de pandemia, este tiempo de adaptación al cambio y sobre todo este tiempo en el cual nosotros hemos tenido que adecuar, diversificar, ¿no?, y asumir nuestro currículo nacional bajo esta nueva modalidad. En ese sentido, reflexionar sobre el enfoque por competencias en una modalidad virtual nos hace pensar en que, sobre todo, los maestros hemos tenido también que formarnos en el servicio. Hemos tenido que aprender, y para ninguno de nosotros es extraño, lo continuamos haciendo, ¿no?, una serie de herramientas y recursos que nos han permitido, pues, mantener, ¿no?, bajo este enfoque por competencias, mantener y seguir adelante, y yo lo digo así, como la primera línea en lo que implica educación, todos los maestros de manera comprometida, ¿no? Muchos de nosotros haciendo gala del esfuerzo, poniendo en juego inclusive la parte económica para poder asegurar esa conectividad, poder compartir y tener ese espacio que tanto extrañamos los maestros, de esa cercanía física con nuestros estudiantes, ¿no? Aún ahora, ¿no?, frente a una pantalla y estando a puertas, ¿no?, de este inicio del año escolar, definitivamente pues retornamos, ¿no?, con muchas expectativas, retornamos ya con cierta experiencia, ¿no?, y sobre todo reflexionando aquello que de repente no pudimos lograr el año pasado, pero que ahora con compromiso tenemos que lograr. Siguiente, por favor. Hablar de competencia, ¿no?, sobre todo en este momento, seguimos, siguiente, es reflexionar acerca, ¿no?, de lo que ha implicado e implica actualmente desarrollarlas, ¿no? Una competencia, pues, se circunscribe a un saber actuar dentro de un contexto determinado,
utilizando recursos externos e internos, por supuesto, para conseguir objetivos y solucionar problemas. Y si nosotros, ¿no?, hacemos la lectura de esta primera diapositiva, podemos nosotros, ¿no?, reconocer cómo los maestros nos hemos hecho competentes, cómo hemos sabido afrontar esta problemática desde un saber actuar, ¿no?, frente a una realidad que nos ha tocado en la pandemia, y nos automotivamos, ¿no?, y utilizamos diversos recursos para poder llevar adelante este aprendizaje en nuestros estudiantes. Siguiente, por favor. Este enfoque por competencias, que es el enfoque que sustenta pues el currículum nacional, lo seguimos pasando, ¿no?, es el enfoque pilar, ¿no?, de nuestro currículo nacional, ¿no? Es el enfoque que busca contextualizar el aprendizaje, hacerlo significativo, ¿no? Y de hecho lo desarrollamos a través de actividades y elaboración de productos o las llamadas evidencias, ¿no?, en una coherencia horizontal y vertical con respecto al conocimiento de estas competencias, ¿no? Es insoslayable en este momento reconocer que nosotros desarrollamos la competencia siempre y cuando articulamos todas sus capacidades. Y esto es importante, ¿no?, poder afirmarlo fehacientemente, porque en nuestro conocimiento de estos últimos años con respecto al currículo nacional, estábamos muy abocados pues a conocer los desempeños, a manejar nuestro programa curricular y en muchos casos a precisar nuestros desempeños. Y este afán, como bien lo he dicho al inicio, estaba diseñado con la mirada de una modalidad presencial. Sin embargo, sobre todo en este año 2021, es importante que asimilemos y asumamos que estas competencias tienen un nivel de logro, del cual nosotros tenemos que alcanzar y, si es posible, superar, ¿no? Continuamos, por favor. Siguiente. Mientras va avanzando las diapositivas, te comento, Isabel, que tenemos participantes que nos van siguiendo con mucha expectativa a lo que tú nos vas compartiendo de diversas regiones de nuestro Perú. Tenemos participantes de Ayacucho, de Puno, de Abancay, de Cusco. Mira desde dónde nos están observando, Isabel, ávidos de querer escuchar, ¿no?, cómo vamos trabajando, cómo tenemos que trabajar con este enfoque de competencias, de Otusco, de La Libertad, de Cajamarca, y muchísimos lugares más, ¿no?, que te voy a ir compartiendo también de rato en rato para que tú en algún momento también los puedas saludar. Gracias. Claro que sí, un saludo fraterno, muy cálido, ¿no?, a todas esas regiones que tenemos, gracias a Dios, ¿no?, la bendición de conocer y de haber compartido con algunos de los maestros que han pues estado por esas zonas cuando hemos tenido la oportunidad de visitar por diversas situaciones, ¿no? Muy bien, ¿qué son las competencias, no? Y como bien lo decimos, es la facultad que tiene una persona de combinar conocimientos, habilidades y actitudes para lograr un propósito específico. Este propósito específico con una intencionalidad pedagógica, ¿no?, que nos lleva justamente al desarrollo de esta competencia, ¿no? Y leamos bien, ¿no?, lo que nos marca estas presentaciones, esta diapositiva. Los conocimientos son base importante para el desarrollo de la competencia. Jamás se afirmó que los conocimientos no eran importantes. Los conocimientos son sumamente importantes, pero con unas características especiales, ¿no?, con unas características como el de ser graduales, pertinentes, profundos, actualizados, acorde al nivel, al grado, al ciclo que corresponde. Y eso implica pues un conocimiento de nuestros estudiantes para poder desarrollarlos, ¿no?, eficientemente. Todo esto con sentido ético, ¿no? Importantísima esta última frase que nos lleva a reflexionar sobre aquello que vamos visualizando en todo este tiempo, del accionar de muchas personas, del accionar de muchos referentes, ¿no?, que nosotros pudiéramos tener,
pero que de repente también nos hacemos la pregunta, ¿no? Detrás de todas esas situaciones que para ustedes son conocidas con respecto a la vacuna, con respecto a diferentes desenvolvimientos que ha habido de personajes, ¿no? ¿Dónde estuvo ese sentido ético, ¿no? ¿Dónde estuvieron esos valores y esas actitudes que nosotros no podemos dejar de desarrollar a la par, integralmente, ¿no? Conforme vamos preocupados también en desarrollar las competencias? Siguiente, por favor. Lo vamos pasando. Siguiente. Por lo tanto, ¿no? Nosotros tenemos que ser conscientes que una competencia, pues, tiene ciertas características. De hecho, es complejo. No es sencillo desarrollar una competencia, conocerla, manejarla, comprender de qué se trata, cuáles son sus capacidades, qué significa que vayan articulando esas capacidades, cómo reconocerlas en el accionar de un estudiante. Y estas competencias, pues, durante la educación básica regular tienen un tiempo, ¿no? Por cada ciclo van desarrollándose y llegan inclusive a seguirse desarrollando en la etapa de educación superior o la educación, pues, ¿no? Que decide este estudiante, ¿no? Es una construcción constante, deliberada, consciente. Y lo decimos así porque cada vez que nosotros vamos a desarrollar en nuestros estudiantes una experiencia de aprendizaje, tenemos ese espacio sincrónico con ellos, debemos pues optimizar todos estos tiempos y ellos deben saber, deben conocer de qué se trata esa construcción, ¿no? Deben saber de qué competencia están desarrollando, qué conocimientos están utilizando, qué situación de contexto están enfrentando, ¿no? Para que ellos vean que en la vida real también se actúa así. Y más adelante en el mundo laboral también se actúa así. Estas competencias, ¿no? Se traducen en estándares, que son estos niveles de logro cada 2 años que nosotros tenemos, pues, que procurar desarrollar. Y no contentarnos solamente con llegar al estándar, porque debemos saber que el estándar es el piso. Nosotros debemos apostar por cada vez desarrollar más, ¿no? Y pues, tener, ¿no? Estas altas expectativas de nuestros estudiantes, ¿no? Siguiente, por favor. Asimismo, ¿no? Estas competencias van a tener mucho, ¿no? Mucho que desarrollar durante una experiencia educativa. Por eso es que nosotros le llamamos, ¿no? A esa planificación que hacemos, que trabajamos semanalmente, que duran 2, 3 semanas, les llamamos experiencias de aprendizaje, porque en esa experiencia educativa es que esa competencia es desarrollada y va hacia la mira de lograr, pues, el perfil de egreso, ¿no? De hecho, también tenemos que ser conscientes de que estas competencias se relacionan. Las 31 competencias del perfil de egreso se vinculan, se desarrollan en forma simultánea. Un estudiante no está fragmentado, no está partido, ¿no? En competencias. Él asume, es desarrollado por cada uno de sus maestros o de su maestro en los primeros ciclos, pero estas competencias van siendo desarrolladas de manera simultánea y debieran darse de manera sostenida a través de todos los ciclos de la educación básica regular. Siguiente, por favor. Es importante recordar los principios que nos permiten desarrollar las competencias, ¿no? Recordemos que aprendemos haciendo. Nuestros estudiantes desarrollan sus aprendizajes mediante la enseñanza situada. Situada significa en el lugar, en el contexto, en el momento, utilizando los recursos reales y cercanos al estudiante, ¿no? De hecho, tiene que partir de experiencias desafiantes. Por eso en nuestra situación significativa nosotros planteamos retos. Permanentemente les estamos planteando retos y metas a nuestros estudiantes para hacer, pues, viable, ¿no? Ese desarrollo, esa posible resolución de problemas, ¿no? Y lógicamente, ¿no?
que ellos conozcan también que esas competencias son posibles de desarrollar cuando articulan una serie de habilidades, una serie de actitudes, ¿no? Que se convierten pues en las llamadas capacidades de la competencia. Cada competencia tiene un número de capacidades importantes y necesarias. Si nosotros no dejamos de trabajar una de ellas, dejamos de articular una de ellas durante la experiencia de aprendizaje, entonces no podríamos afirmar que estamos desarrollando la competencia. Siguiente. Hago un alto, Isabel, porque nos siguen saludando y quisiera que tú también les des unas palabras. Tenemos participantes del Cusco, de Chimbote, de Cajamarca, de Ayacucho, de la Sierra de la Libertad. Tenemos participantes de Ecuador. Mira, desde Ecuador nos están también siguiendo, están ingresando a la página de la UGEL 03 con las expectativas también de poder escuchar cómo vamos trabajando, cómo nos vamos preparando, cómo vamos planificando, ¿no? El trabajo que vamos a realizar con nuestros estudiantes. Escuchamos, Isabel, tal vez si le puedas dar un saludo a todos los que nos escuchan. Estimados colegas, hermanos, colegas, ¿no? Inclusive nos hemos vuelto internacionales porque, como bien nos comenta Angélica, hasta en Ecuador nos están escuchando. Y yo recuerdo aquellos viajes por el Datén del Marañón, ¿no? Donde sabemos que cerca está justamente la frontera del Ecuador, ¿no? En realidad, todos los lugares que acaba de mencionar Angélica goza de una calidez, goza de una calidad de maestros. Encantada de poderle compartir desde la misma UGEL 3, ¿no? Las expectativas sé que son grandes. También yo tengo que reafirmar que todo el equipo de AGEBRE ha hecho lo posible porque este curso se lleve adelante, ¿no? Y bueno, desde mi humilde persona, compartirle la experiencia que nosotros hemos podido en todos estos años, pues, de formación en servicio, hemos podido lograr, ¿no? Y compartirles con mucho cariño el material, sigan el curso, la plataforma está alimentada, tiene videos, tiene lecturas, ¿no? Para que ustedes no se contenten solo con estas 2 horas que tenemos del espacio sincrónico, también preparado con mucho cariño, como ustedes verán con las diapositivas, especialmente para ustedes, sino que también, ¿no? Ustedes sigan investigando, sigan leyendo, observen los videos, reflexionen, que estas PPTs, que estos videos sean motivos de trabajo colegiado, ¿no? No se queden solamente ustedes con este estudio, sino compártanlo en su escuela. Es importante empezar a hablar todos el mismo lenguaje, empezar todos los maestros de una manera, pues, unísona, seguir desarrollando competencias. Un abrazo afectuoso, estimados colegas de todos estos lugares, ¿no? Ayacucho, Chimbote, ¿no? Trujillo, la Sierra de Trujillo, todos esos lugares que en realidad nos hacen evocar y nos hacen extrañar estar cerca a ustedes, estimados colegas. Reciban ese abrazo afectuoso desde Lima, de una servidora que comparte con ustedes su experiencia. Muy bien, continuamos entonces, ¿no? Y entre los principios, pues, para desarrollar competencias también tenemos, pues, construir el conocimiento cada vez más de modo significativo, ¿no? Toda esta información que nuestros estudiantes puedan recibir, es importante que tengan la capacidad y la posibilidad de comprender qué es para lo que les sirve en la vida, ¿no? Para que les va a permitir actuar en un determinado campo de acción. Ellos deben ser conscientes que estas competencias son importantes desarrollarlas porque les va a permitir actuar en diversas situaciones, ¿no? Y, lógicamente, también deben ser conscientes ¿no? que la maduración es progresiva. Y cuando tenemos el espacio, en el caso de educación básica regular, de poder dialogar con las familias, con los padres de familia, de tener esos encuentros, pues corresponsabilizarlos, ¿no? Hacerles ver que la maduración de estas competencias son progresivas, que no deben tener el temor a estar en proceso, que no deben tener el temor a estar en inicio, que eso no implica que estén desaprobados, que no puedan, ¿no? Sino que está diseñado de esa manera para iniciar, ser procesado y luego lograr
desarrollar la competencia, ¿no? Lógicamente, con la evaluación formativa, que es parte también de este enfoque por competencias y se trabaja en el currículo nacional, nos va a permitir ir valorando cómo va madurando estas competencias. Siguiente, por favor. Seguimos. Nosotros debemos saber encontrar la diferencia que existe, ¿no?, entre saber, por ejemplo, matemática, saber hacer operaciones matemáticas y saber solucionar problemas eficientemente en su vida cotidiana. Es cierto que todo es parte de un proceso. Nuestros colegas matemáticos nos dirán, pero los prerequisitos es importante, los algoritmos, ¿no? Pero si solo queda en el algoritmo, si solo queda en la resolución de la operación matemática y no lo extrapola para solucionar problemas en su vida cotidiana, pues definitivamente ninguna competencia en ningún área va a ser suficiente, ¿no? Por eso es importante saber diferenciar y enseñarle a nuestros estudiantes que existe una diferencia entre estos tres grandes aspectos, ¿no? Siguiente. De hecho, ¿no?, reconocer que si un estudiante puede aprender conocimientos matemáticos, pero no comprende la utilidad de estos conocimientos, y peor aún, no está en la posibilidad de aplicarlos en su vida cotidiana, en problemas contextualizados, con idoneidad y ética, entonces no ha desarrollado la competencia, ¿no? Y para ustedes es muy claro ver, ¿no?, cómo muchos profesionales suelen conocer, manejar muchos conocimientos, ¿no?, pero a veces no suelen saber aplicarlos, ¿no? Y peor aún, ¿no?, no suelen saber aplicarlos en un problema de la vida diaria, ¿no?, con valores, con actitudes. Siguiente, por favor. Es importante también, ¿no?, que nosotros vayamos investigando acerca de los estudios que se van haciendo, sobre todo en esta época de pandemia, ¿no? Recordemos que cuando estudiábamos la pirámide de Maslow, con las necesidades de Maslow, nosotros teníamos una mirada un poco, ¿no?, si bien es cierto, personal, ¿no?, en una fase presencial. Sin embargo, nosotros ahora podemos detectar que desde la pirámide de Maslow en el mundo digital, que es lo que en el cual nosotros ahora nos estamos manejando y se están manejando nuestros estudiantes, pues podemos tener necesidades fisiológicas desde el mismo modo de comunicarnos, ¿no? Como ustedes verán en la imagen que estamos presentando, necesidades que van pues al uso, ¿no?, de cierta tecnología, como es el Wi-Fi, el Internet, ¿no?, como es las llamadas telefónicas, ¿no? Luego las necesidades de seguridad, ¿no?, que ahora en el mundo digital van por el uso del WhatsApp, por el uso de estas llamadas, del correo electrónico, ¿no?, inclusive de aquellos aplicativos que nos permiten ubicarnos, que nos permiten indagar, ¿no?, todos estos buscadores, ¿no?, a nivel de lo que implica todas las redes, ¿no? Y luego, en el siguiente escalón, las necesidades de afiliación, ¿no? Cómo necesitamos encontrarnos con otras personas a través de las diferentes redes, como son el Facebook, como en este caso, ¿no? Los canales de YouTube, Netflix, ¿no?, el Twitter, ¿no?, todas estas inmensa cantidad de redes online, que es una red también profesional, que hace que nosotros pudiéramos ir, ¿no?, cubriendo estas llamadas necesidades dentro de la pirámide de Maslow, ¿no? Encontramos el Likert, ¿no?, entre lo que es las necesidades de reconocimiento profesional y entre las necesidades de poder difundir lo que hacemos y evaluar lo que hacemos, encontramos el Pinterest, ¿no? Toda esta gama digamos, de aplicativos, de redes, que ahora son muy cercanos y muy conocidos para nosotros, ¿no?, cubren estas necesidades que se están dando, pues, actualmente en el siglo XXI, más aún el año 2020 y 2021, que son años en los cuales vamos a requerir, ¿no?, del manejo de todas estas herramientas y recursos digitales. Siguiente, por favor.
y haciendo pues uso de todas estas herramientas, conocimientos que ahora somos conscientes que cubren nuestras necesidades, pues nosotros tenemos cada vez más que prepararnos en estos recursos digitales, ¿no? En el afán de poder ayudarles a nuestros estudiantes a discernir sobre su adecuado uso, ¿no? Nosotros sabemos que existen múltiples recursos, herramientas, ¿no? Sin embargo, no necesariamente, sobre todo en educación básica regular, nuestros estudiantes tienen la madurez para saberlos usar adecuadamente. Y somos nosotros los maestros lo que con nuestro uso y empleo para el desarrollo de competencias es que nosotros podemos lograr, ¿no?, que ellos aprendan a reconocer, inclusive dentro de lo que es la gamificación, el uso de videojuegos de manera educativa, ¿no?, está dentro de nuestras labores para poder ir desarrollando las competencias. Siguiente, por favor. Por otro lado, ¿no?, ¿qué son las capacidades, ¿no? Sabemos que una competencia tiene un conjunto de capacidades, ¿no? Sabemos que una competencia solo es desarrollada cuando estas capacidades se articulan, ¿no? Se articulan con un propósito definido y cuando las reconocemos, ¿no? Las reconocemos en el momento, en este momento que estamos diversificando, que estamos probablemente revisando ya en las miras de empezar, ¿no? Ahora en marzo, cómo va a ser esa programación, ¿no? De repente los equipos directivos pensando en esas 2 semanas de gestión, cómo las vamos a distribuir, cuánto tiempo les vamos a dar, qué temáticas vamos a trabajar con nuestros maestros para poderlos, ¿no?, preparar, ¿no?, para este año también sui generis, con un poco mayor experiencia, pero sobre todo para poder ir tapando aquellas brechas que de repente, ¿no?, o cubriendo aquellas brechas que de repente el año pasado pudimos percibir. Y en ese sentido, ¿no?, reconocer pues que una capacidad también implica un conjunto de cualidades, ¿no?, de las personas, cuyo desarrollo de adquisición le va a permitir pues enfrentar estas realidades, ¿no?, en condiciones cada vez más favorables. Pero esas capacidades demandan no solamente la comprensión de parte nuestra, estimados colegas, ¿no?, sino que estas capacidades también deben ser conocidas en un lenguaje sencillo y cercano a nuestros estudiantes, ¿no? Por otro lado, ¿no?, nuestros padres de familia también cada vez más deben conocerlas, ¿no? Nosotros tenemos que procurar aliarnos con ellos para que sean, pues, corresponsables también en casa de poder seguirlas desarrollando, de reconocer en las actividades que nuestros estudiantes realicen en casa, ¿no?, aquellas capacidades, aquella articulación de capacidades hacia el logro de competencias, ¿no? De hecho, tenemos nosotros que empoderar a las familias y a nuestros estudiantes la comprensión de que es un aprendizaje permanente, ¿no?, y que va a depender mucho de su nivel de evolución, ¿no?, para poder manejar adecuadamente estas habilidades, ¿no? El ir reconociendo de manera autónoma, ¿no? Al término del año 2020, en muchas instituciones educativas, ¿no?, se ofreció, pues, ¿no?, porque el Ministerio de Educación preparó las famosas llamadas, así famosas, le digo, carpetas de recuperación, ¿no? Porque en muchos casos, y las que son madres de familia, padres de familia, saben, pues, ¿no?, lo que ha costado que los chicos las desarrollen de manera autónoma, las trabajen, porque era una necesidad, ¿no?, de completar, de seguir desarrollando durante estos 2 meses, enero y febrero, estas carpetas de recuperación, que si bien hechas, ¿no?, con las competencias priorizadas, era importante considerarlas, desarrollarlas, si bien es cierto con el soporte de los padres de familia, pero siempre buscando esa autonomía, ese procurar formar en el aprender de nuestros estudiantes y de manera consciente, ¿no? Por eso cada carpeta de recuperación enunciaba, ¿no?, había mucha claridad, ¿no?, en lo que los estudiantes tenían que ir articulando a través de las diversas actividades que se les estaba proveyendo, ¿no? Y entonces, ¿no?, llamándose ahora aula virtual, estas competencias pues son desarrolladas y hay que tener mucha certeza de esto con la articulación de las capacidades, ¿no?, que tienen un carácter integrador, ¿no?,
de hecho, que atraviesan las propuestas curriculares, ¿no? Recuerden que la estrategia Aprendo en Casa te da una gama múltiple de posibilidades, pero que debemos diversificar, que debemos flexibilizar y adecuar a nuestro contexto, a nuestra realidad, a nuestras situaciones significativas, ¿no? Desde la misma propuesta del ministerio, pero que nosotros también podemos hacer nuestra y real en nuestra institución educativa, ¿no? Y de hecho todos los niveles y modalidades del sistema educativo las abordan, ¿no? Especialmente ahora con lo que estamos trabajando, que es EBR, ¿no? Siguiente, por favor. Reconocer, pues, ¿no? De qué se tratan las capacidades, ¿no? Cómo están redactadas, qué es lo que buscan, ¿no? Las tenemos en nuestros programas curriculares, a veces las hemos mirado de reojo, a veces nos hemos detenido a comprenderlas, ¿no? Pero recordemos estas, ¿no? Estas recomendaciones. Debemos comprender la competencia, ¿no? Cómo planificamos, cómo ejecutamos actividades, cómo implementamos la estrategia Aprendo en Casa, las experiencias de aprendizaje, si no tenemos certeza, ¿no? De la competencia que estamos desarrollando, si no tenemos certeza de las capacidades que la comprenden, ¿no? Si no tenemos certeza de que esas capacidades es ineludible articularlas para poder lograr esa competencia, ¿no? Las capacidades están, pues, elaboradas, diseñadas, ¿no? En base a conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? De hecho, como operaciones menores, pero que en su articulación buscan alcanzar y desarrollar la competencia, ¿no? Entonces sí es importante, ¿no? Conocer que las capacidades, pues, contienen las teorías, los conceptos, como lo hemos dicho, nunca han dejado de tener la importancia, ¿no? Sino que ahora no las miramos con esa cantidad, ¿no? Ni con esa necesidad de aprenderlas de memoria, sino de reconocerlas, de saber dónde buscar su fuente fidedigna, dónde encontrar aquellos conocimientos pertinentes para lo que estamos desarrollando, ¿no? Y nos hace reconocer, pues, que el aprendizaje es un proceso vivo, ¿no? Que no es una repetición mecánica, ¿no? Y memorística. Enfoque tradicional que ya quisiéramos afirmar que el 100% de maestros peruanos lo tiene claro, ¿no? Cuando en realidad, pues, es un tránsito, en uno demora más, en otro maestro demora menos, ¿no? Pero va a ayudar mucho, ¿no? Lo que el equipo de maestros pueda aportar para poder ir comprendiendo cómo éstas se van desarrollando, ¿no? Comprendida que también dentro de las capacidades se encuentran las habilidades, ¿no? Que son los talentos, las aptitudes, ¿no? Que le permite a un estudiante desarrollar con éxito, ¿no? Todo ese conjunto de actividades que se están proponiendo en una experiencia de aprendizaje, ¿no? Y estas habilidades, pues, se interrelacionan, no todas son cognitivas, no todas tienen que ver con la rutina del pensamiento, no todas son hacer, o sea, no todas son motoras, no son acciones, sino que también dentro de este cúmulo, ¿no? De habilidades se encuentran las habilidades sociales, ¿no? Y son las que nosotros procuramos también integrar cuando estamos trabajando nuestra experiencia de aprendizaje, ¿no? Estas habilidades sociales, ¿no? Que es importante, ¿no? Fomentarlas desde nuestra misma actitud, desde la misma forma como nos dirigimos a nuestros estudiantes, cómo procuramos esas relaciones. Siempre yo he afirmado, los maestros somos referentes simbólicos, los maestros somos aquellos, ¿no? Que los estudiantes, más aún ahora, lo único que observan a través de la pantalla, lo que él haga, lo que él diga, lo que él muestre, la forma y la calidez con que hable, ¿no? Cómo proponga las actividades, cómo los monitoree, cómo los acompañe, cómo los retroalimente, ¿no? Va a hacer que los estudiantes se sientan seguros y sepan que es la forma de, ¿no? Y lógicamente todo esto pues integrado con las actitudes, ¿no? Esa forma de pensar, de sentir, ¿no? Bajo un sistema de valores que somos los maestros los que debemos procurar más que nunca en esta época privilegiar, ¿no? Dejarlos de lado, asentarlos, ¿no? Compartiéndoles nuestra experiencia y en base a situaciones que se van dando en el día a día, ¿no? Asentarlos cada vez más en la formación de nuestros estudiantes. No hay un desarrollo de capacidades, no hay una articulación de capacidades, no hay un desarrollo de competencias, si a la par no hay también un fehaciente desarrollo de valores. Siguiente, por favor.
pues las capacidades tienen también características, ¿no? Como la posibilidad, ¿no?, de transferirlas a diversas situaciones, ¿no? También que tienen cierto grado de desarrollo, ¿no?, acorde a las edades, a los desarrollos psicomotores y evolutivos, ¿no? De hecho, que son también versátiles porque se pueden adaptar a diversas realidades, ¿no?, que posibilitan ese manejo contextualizado a los cuales nosotros les enfrentamos a nuestros estudiantes, ¿no? Que son capacidades que debieran perdurar, y digo debieran porque en ese continuo desarrollo somos los maestros los que aseguramos que estas capacidades, ¿no?, se asienten, ¿no?, las aprendan nuestros estudiantes, ¿no? Y lógicamente, ¿no?, procurando que ya en diversas circunstancias estas puedan ser exhibidas, ¿no? Nuestras capacidades son complejas y nosotros las leemos, cada una de ellas, ¿no?, en cada una de las competencias, y las relacionamos con los estándares que corresponden a cada una de ellas, de nuestras competencias. Vamos a encontrar, pues, que son muy complejas, son de alto nivel de complejidad, ¿no? Implican, pues, una serie de operaciones mentales que nosotros debemos conocer. Y si al leer el estándar, al leer los desempeños, nosotros tenemos dudas, pues es necesario mantener, ¿no?, una posibilidad de estar permanentemente revisando de qué se trata, qué es lo que tengo que hacer, cómo es que estoy implementando esta experiencia de aprendizaje, por qué se está implementando esta actividad en la estrategia de Aprendo en Casa, ¿no? ¿Qué relación, ¿no?, está teniendo con cada una de las capacidades? Siguiente, por favor. Como bien lo hemos mencionado, ¿no?, la articulación entre competencias y capacidades es insoslayable, ¿no? Y aquí yo quiero marcar algo muy importante, ¿no? Probablemente hemos estado, digo yo así, ¿no?, probablemente hemos estado cometiendo, ¿no?, el hecho de la confusión en creer que en cada sesión de clase, ¿no?, debemos estar abocados a desarrollar una capacidad, ¿no? Y yo sí quiero hacer aquí este alto para hacernos reflexionar, ¿no? En nuestro afán de implementar el desempeño, en nuestro afán de precisarlo, ¿no?, probablemente hayamos fragmentado las capacidades. Y esto es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta, y estamos a tiempo de esto, ¿no? Cuando vamos revisando dentro de la misma propuesta de Aprendo en Casa o dentro de la misma diversificación que hagamos, ¿no?, para las competencias, ¿no?, el comprender que no pueden fragmentarse, que las capacidades se articulan, que solo si se articula nosotros desarrollamos la competencia. Reconocer, ¿no?, cuáles son las que le corresponden a cada una de las capacidades, ¿no? Ahora, definitivamente no podemos exigir que un maestro se las conozca de memoria, porque también iríamos en contra de lo que nosotros estamos, pues, declarando, ¿no?, y promoviendo. Pero sí tenerlas a la mano, reconocer los verbos, que es lo importante, porque es la acción que tiene que realizar el estudiante, ir poco a poco empoderándonos, sobre todo este año que es un año de promoción guiada, de completamiento, ¿no? Reconocerlas en los estándares, darles una mirada también a los desempeños, porque los desempeños nos precisan más en el grado que nos toca, pero con la mirada también de alcanzar ese estándar, ¿no? Porque nos va a tocar, cuando apliquemos la evaluación diagnóstica, probablemente identificar que en nuestra aula, en nuestro grupo de estudiantes, tengamos estudiantes que en el nivel de desarrollo de la competencia exhiban C, exhiban B o también exhiban A. Y recuerden que esta evaluación diagnóstica es del año anterior, del ciclo anterior probablemente, ¿no? Y probablemente tengamos que elaborarla, pues, en base a los estándares, ¿no? Con esa mirada, ¿no? De repente diseñarla con los desempeños, ¿no?, haciendo las precisiones de las actividades auténticas que hay que plantear. Sin embargo, sí es importante darle la mirada al estándar y no sorprendernos, ¿no?, si es que nuestra evaluación auténtica, nuestra evaluación de diagnóstica, nosotros podamos encontrar en la diversidad
de nuestros estudiantes estos diferentes niveles de logro, ¿no? Entonces, por eso es que yo recalco la importancia de conocerlas, de comprenderlas, de saber cómo se articulan para poder identificar en aquellas actividades auténticas que les planteemos a nuestros estudiantes en su evaluación diagnóstica, la posibilidad de reconocer, de identificar en qué nivel de logro se encuentran nuestros estudiantes. Siguiente, por favor. Recordar, ¿no? Y como lo pongo acá, ¿no? Que las capacidades, ¿no? Adquiridas por separado, lo habíamos mencionado, de manera fragmentada, no supone el desarrollo de la competencia, ¿no? Y podemos afirmar que de repente cada cierto periodo de tiempo, cuando nos corresponde informar a la familia, informar al estudiante cuál es su nivel de desarrollo, nosotros no tendríamos una autoridad pedagógica, le digo así, de poder decirle a ese estudiante o a esa familia, estás en este nivel de logro de la competencia si yo no desarrollé todas las capacidades, si no propuse, ¿no? Y promoví que se articulen las capacidades, ¿no? Ser competente, pues, es más que demostrar el logro de una sola capacidad o de cada capacidad por separado, ¿no? Es usarlas combinadamente, ¿no? Y ante situaciones nuevas. Estimada Angélica, no sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta, alguna afirmación de nuestros queridos colegas que nos siguen. Sí, más que pregunta, están consultando, Isabel, sobre la asistencia y bueno, también nos han hecho comentarios sobre las diapositivas que están muy bien explicadas. Y también han hecho saludos, ¿no? Saludos especiales para nuestra querida jefa Natalie Canales, ¿no? Magíster Natalie Canales Vargas, que en este momento también nos está viendo. Ella está atendiendo otras reuniones, pero también está participando con nosotros a través del Facebook Live. Felicitaciones para ella también, porque ella nos ha apoyado a todos los especialistas y nos ha organizado para poder organizar estos talleres, ¿no? Pensando en todos los maestros. Por eso el área de Agebre ha planificado esta oferta formativa para que todos puedan ser atendidos. Indicarles, en el caso de la asistencia, que estén atentos a la exposición, porque en la plataforma Moodle vamos a realizar un foro, ya luego les van a comentar al final, mis compañeras, vamos a realizar un foro y una de las preguntas va a salir de esta ponencia, así que a estar atentos, a observar con mucha atención, porque nosotros en la UGEL 03 venimos trabajando lo que es la autonomía, el desarrollo de la autonomía. Y en el marco de la autonomía ya no estamos considerando el marcado de asistencia, ¿no? La asistencia la vamos trabajando a través de la participación de los participantes que se han inscrito. Entonces, tengan cuidado, ¿no? Tengan mucho cuidado, no se preocupen. A través del foro nosotros nos vamos a ir dando cuenta si ustedes estuvieron atentos a toda esta exposición, a toda la ponencia. Además también las diapositivas y el video se va a compartir a través de la plataforma Moodle. Entonces, por otro lado, aquellos que no estén inscritos, estos videos quedan y esta transmisión queda también en el Facebook Live de la UGEL 03. Tenemos preguntas, pero las vamos a ir guardando y no sé si de repente hay alguna pregunta que haya surgido hasta este momento. A ver, voy a consultar a Mari o a Viviana si tuvieran alguna pregunta hasta este momento, haciendo un alto para luego continuar. Mari, ¿alguna pregunta sí, ya hay en el chat de nuestros participantes? Sí, Angélica, buenas tardes con todos los participantes que esta tarde nos acompañan. Mira, Angélica, y también Isabel, tenemos una pregunta. De alguna manera nos dicen, ¿cómo se puede evidenciar el desarrollo del sentido ético en la escuela para poner la prueba si han alcanzado algún determinado nivel, ¿no?
Estaba referida a las primeras diapositivas que nos pudiste explicar en relación a los enfoques transversales, Isabel. ¿Qué le podríamos comentar a este participante que nos está planteando esto? ¿Cómo evidenciar el desarrollo del sentido ético a través de este enfoque por competencias? Muy bien. Bueno, estimado colega, ¿no? Nosotros sabemos que trabajamos los enfoques transversales, los vamos a ir tratando en las siguientes también diapositivas, ¿no? Y recordemos que los enfoques transversales los promovemos desde nuestras mismas actitudes como maestros, ¿no? Hemos mencionado que somos referentes simbólicos para ellos, ¿no? Y lógicamente nosotros tendríamos que establecer evidencias de actitud. Si bien es cierto, no es parte de la temática del día de hoy, vamos a ir avanzando en las siguientes sesiones, ¿no? Y cuando veamos netamente la parte de evaluación, ¿no? Vamos a poder diferenciar los diferentes tipos de evidencias que existen, ¿no? No solamente son las producciones o lo que les pedimos que los estudiantes hagan, ¿no? Sino que también lo que acaba de mencionar, lo que acaba de usted preguntar, ¿no? Tenemos que nosotros establecer evidencias de actitud. Si bien es cierto, ellos están en una etapa concreta, nuestros estudiantes se manifiestan, ¿no? Y generalmente decimos, ¿no? La primera escuela es el hogar, es la casa, los primeros referentes son las familias, el papá, la mamá o los que conformen la familia, ¿no? Es como ellos se muestran, ¿no? Es como ellos se relacionan, es como ellos participan, es como ellos comparten con sus compañeros. Y entonces nosotros tendríamos que clarificar, ¿no? Así como les hablamos acerca de esta competencia que estamos desarrollando, estas son las capacidades que vamos a poner en juego, ¿no? En esta sesión de clase, en esta experiencia de aprendizaje, ¿no? También les tenemos que decir específicamente, ¿no? Y también vamos a considerar estas actitudes, ¿no? Generalmente a inicio de año nosotros estamos muy abocados a trabajar y a desarrollar con ellos nuestros acuerdos de convivencia, nuestras normas de convivencia, ¿no? Y ya en esta modalidad virtual, remota también, ¿no? Hemos trabajado la famosa netiqueta, ¿no? Los acuerdos de convivencia dentro de la plataforma Zoom, la plataforma Meet, ¿no? Inclusive si tenemos un grupo de WhatsApp, igualmente, ¿no? Hemos procurado establecer estos acuerdos, estas normas, ¿no? Pero que no quede solo al inicio de año, ¿no? Sino que eso también sea promovido permanentemente. No olviden que es parte, ¿no? Del desarrollo de la competencia. Y entonces también, así como nosotros establecemos con ellos una evidencia de producción, ¿no? Una evidencia que tienen que mostrarnos al término de desarrollo de la competencia, también, ¿no? Ellos deben saber que nosotros utilizamos otros instrumentos, ¿no? Como los registros anecdóticos, ¿no? Esos registros que nosotros cuando estamos frente a la pantalla lo tenemos de repente en el escritorio, debajo del mueble, ¿no? Y ahí vamos anotando conforme ellos se van comportando, cómo están participando, en el tiempo que nos toque trabajar instrumentos de evaluación. Este instrumento es muy importante, ¿no? Porque el único espacio que tenemos para poderlos observar es ese tiempo en los cuales ellos prenden la cámara y se expresan, participan, ¿no? Nos comparten sus inquietudes y sobre todo se relacionan, ¿no? Y sobre todo cómo se relacionan con sus familias, ahora que tenemos pues esa posibilidad porque ingresamos a los hogares, ¿no? Y ellos tienen también la posibilidad de utilizar muchas veces el chat, ¿no? O muchas veces diversos tipos de aplicativos dentro de la plataforma que puedan estar ellos trabajando, ¿no? Cualquiera de las que he mencionado. Y entonces es cuando nosotros tenemos que establecer, ¿no? Estas evidencias de actitud, ¿no? Y ponerlas claramente. Y los acuerdos de convivencia, o llámense normas de convivencia, se tienen que mantener todo el año, todo el tiempo, ¿no? Porque al igual que lo que nosotros procuramos siempre estar, ¿no? Desarrollando la competencia, la trabajamos con otro conocimiento, la volvemos a implementar y una y otra vez igualmente, ¿no? Esas actitudes, valores, esas evidencias de actitud deben estar muy claramente establecidas, ¿no? Y en la repetición, sobre todo en EBR, en la repetición es que se va asentando y se va formando.
Bien, espero haberle respondido al colega Angélica. No sé si tenemos otra pregunta, Isabel. Aquí Norma Aranda Holf nos pregunta, para lograr altas expectativas de mis estudiantes, ¿tendría que apuntar a los estándares de aprendizaje? Ya. Muy bien, sí, estimada colega, sí, ¿no? Los estándares de aprendizaje, ¿no? Son como una especie de medida, lo sabemos, lo que manejamos, lo que es evaluación, acreditación, son como unos referentes de medida para ir nosotros, ¿no? Evaluando y valorando, ¿no? Y midiendo, porque al evaluar y valorar medimos también hasta qué punto es posible que con el grupo que nos toca trabajar el año, con el grupo que nos toca desarrollar las competencias, ¿no? Puede lograr, ¿no? Por eso es tan importante ahora esa evaluación diagnóstica, ¿no? Una vez que detectemos en qué nivel están, y como yo les decía en un inicio, el referente para hacer esa evaluación diagnóstica va a tener que ser los estándares. Y entonces vamos a diseñar las llamadas tareas auténticas, ¿no? Que ya seguramente ustedes habrán escuchado, ¿no? Que se habla desde los mismos pedagogos, uno de ellos, Pedro Ravela, ¿no? Que ya hace un par de años aproximadamente también, ¿no? Hubo todo un movimiento de implementarlas en el nivel secundaria, ¿no? Y que son válidas, cuando nos toque ya desarrollar esa parte, son válidas para detectar realmente en qué nivel están y cómo va avanzando la competencia, ¿no? En base a las actividades que se les plantea a los estudiantes, ¿no? Y sí, pues, estimada colega, nuestro referente en este año, que es un año de promoción guiada, un año de consolidación, de refuerzo, son los estándares, ¿no? Y lógicamente, ¿no? El hecho de decir que tendríamos que tener altas expectativas de nuestros estudiantes implica que lo que yo les mencionaba, ¿no? Que el estándar no es lo máximo a alcanzar. El estándar es el piso. Un estándar siempre va a ser el piso. Lo mínimo a alcanzar. Y que lo ideal sería inclusive que nuestros estudiantes puedan tener el AD, ¿no es cierto? El logro destacado, ¿no? AD, ese calificativo, vamos a decirle así, que tanto ansían sobre todo los padres de familia que a veces no comprenden cómo es que es ese proceso de evaluación formativa, de adquisición y desarrollo de competencias, ¿no? Pero también tenemos que ser nosotros acuciosos y conscientes que en nuestras aulas nosotros podemos encontrar estudiantes talentosos, ¿no? Y que con nuestra dedicación y con nuestra identificación de estos estudiantes podemos motivar al resto de nuestros estudiantes a lograr, ¿no? Ese logro destacado, ¿no? Siempre siendo conscientes que la forma, que la dedicación, que la expectativa nuestra, que el transmitirles a ellos, ¿no? Estas expectativas, estas altas expectativas, va a ser, como sabemos por muchas experiencias de hace muchos años, ¿no? Que ellos, confiando en ese cariño, en ese amor, en ese que nos da la vocación de ser maestros, ellos pueden lograr ese logro destacado, estimada Angélica. Muy bien, Isabel. Para culminar este primer bloque de preguntas, ¿no? Hay una maestra de la institución educativa Jesucito de la Divina Misericordia que nos consulta, ¿cómo puedo usar todas las capacidades de una competencia ahora durante las clases virtuales? Ok, muy bien, ¿no? Estimada colega, tranquila, ¿no? Tranquila. Recuerden y recordemos todos que estamos diseñando experiencias de aprendizaje, ¿no? Entendiendo que la experiencia no es solo ese bloque de tiempo que nos podemos encontrar de manera sincrónica con nuestros estudiantes, ¿no? Recordemos que la formación de competencias, el desarrollo de competencias tiene estos espacios sincrónicos y también tienen espacios asincrónicos. No es que apagan la computadora o apagan la tablet o el celular y ya nuestros estudiantes ya no desarrollan competencias. Por supuesto que siguen desarrollando sus competencias en sus propias vivencias, ¿no? Eso tenemos que nosotros tener la certeza por un lado, ¿no? Y por el otro, saber que el desarrollo de la competencia, articulando todas las capacidades, definitivamente no se va a dar en un solo bloque de encuentro. Por eso es que las experiencias tienen una duración
de 2, de 3 semanas, ¿no? Donde vamos viendo cómo las diferentes competencias con sus capacidades se articulan. No es en un solo encuentro. Hay que darle esos tiempos, hay que saber proponer las actividades, hay que identificar en la estrategia de Aprendo en Casa que se nos provee, ¿no? Y que ahora se nos va a proveer inclusive hasta con un mes de anticipación por lo que se nos ha anunciado, ¿no? Tener la posibilidad, pues nosotros de saber discernir, ¿no? De saber aplicar aquello que realmente le corresponde a nuestro estudiante y vamos a tener ese espacio. No es que solo es en un solo encuentro. Me refiero a un bloque de, digamos, de espacio sincrónico. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces, estimada Angélica. Muy bien, continuamos. Muy bien, siguiente, por favor, Martina. Y entonces, ¿qué son los desempeños, no? Podemos identificarlos en nuestro programa curricular, ¿no? Los encontramos muy bien establecidos, ¿no? Dentro de cada grado. Sabemos que los desempeños son los referentes de los estándares, porque un estándar es para lograrlo en un ciclo, en 2 años o en 3 años, ¿no? De duración de este ciclo, pero que en cada año, ¿no? Nosotros podemos finamente, ¿no? Identificarlos a través, pues, de estos desempeños, ¿no? Que también son acciones observables que nos permiten a nosotros en el accionar de nuestros estudiantes identificar cómo procesualmente están desarrollando la competencia, ¿no? Como bien lo dice, ¿no? La diapositiva, son descripciones específicas que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias, ¿no? Actuaciones en los cuales los estudiantes demuestran en qué nivel están, ¿no? Y de hecho que en un grupo de estudiantes que tengamos nosotros vamos a poder identificar diversidad de los niveles de desempeño, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos tener mucha claridad en lo que tendría que lograr nuestro estudiante en el año, yo recalco, ¿no? Vamos a encontrar una diversidad porque todos son diferentes, todos son diversos, ¿no? Y ahí está también la riqueza del grupo de estudiantes que manejamos, ¿no? Y, lógicamente, se presentan en todos los niveles o modalidades para ayudar a los docentes en la planificación y evaluación. Nos ha ayudado en una fase presencial, ¿no? de la educación. Ahora también los miramos, los tomamos en cuenta, sobre todo cuando elaboremos nuestros criterios de evaluación, ¿no? Pero en este año de promoción guiada, de consolidación y refuerzo, nuestra mirada va un poco más allá, ¿no? Va hacia los estándares. Siguiente, por favor. Bueno, aquí los identificamos, ¿no? Esta vista ustedes la reconocen muy bien, ¿no? Está la competencia con sus capacidades, ¿no? Cada una de ellas, que si nosotros las analizamos en esa coherencia vertical, ¿no? Vamos identificando, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos la competencia, resuelve problemas de cantidad del ciclo 3, ¿no? Y encontramos que para poder el estudiante resolver problemas de cantidad, tiene que traducir cantidades a expresiones numéricas. Tiene que comunicar su comprensión sobre los números y las operaciones. Tiene que saber usar estrategias y procedimientos de estimación y de cálculo. Y tiene que argumentar afirmaciones sobre las relaciones numéricas y sus operaciones. Miren ese nivel de complejidad de estas capacidades. Y si nos detenemos a analizar, su jerarquía de complejidad va desde traduce, que es un nivel, digamos, menor, ¿no? Luego comunica, que va increciendo, ¿no? Luego que usa estrategias y que al final logra argumentar. Pero que vemos también y podemos identificar que si no sigue todo este proceso de articulación desde traducir, comunicar, usar estrategias y argumentar las afirmaciones en base a lo que ha vivenciado, ¿no? Durante la experiencia de aprendizaje, pues no vamos a poder afirmar que está desarrollando la competencia, resuelve problemas de cantidad. Asimismo, ¿no? En esta diapositiva nosotros, por ejemplo, podemos visualizar el estándar, ¿no? Del ciclo tercero. Y en nuestro programa curricular tenemos los desempeños, en este caso, del primer grado de primaria y del segundo grado de primaria, ¿no? Y observamos que existen
una cantidad de desempeños, que generalmente van en un número de 7 hasta 11 desempeños he podido identificar en los diferentes programas curriculares, ¿no? Y entonces, estos 11 desempeños por cada competencia, este año que tenemos poco tiempo sincrónico, que tenemos que priorizar competencias, que tenemos que jerarquizar contenidos, ¿no? ¿Será posible desarrollarlos todos ellos, así con esa fineza con la cual hemos estado trabajando en una fase presencial? Pues definitivamente va a ser difícil, ¿no? Por no decir sobre todo que atendiendo a esa diversidad de estudiantes, ¿no? Vamos a tener que mirarlos, ¿no? Vamos a tener que mirarlos desde una mirada más holística, ¿no? Por eso es que hacemos la referencia al estándar. Y entonces el estándar, que en su interpretación y en su análisis nosotros vamos a poder detectar que luego de cada punto, de cada frase hay un punto. Vamos a empezar, por ejemplo, con este. Dice, resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, quitar, igualar y comparar cantidades, y las traduce a expresiones de adición y sustracción, doble y mitad, punto. Ahí hay toda una frase que le llamamos en el estándar un primer descriptor, que corresponde a la primera capacidad. Y luego a continuación expresa su comprensión del valor, ¿no? Representa mediante unidades, escenas, punto, ¿no? Encontramos otra, ¿no? Descripción que va, o descriptor que va a la segunda capacidad, comunica, ¿no? Así también expresa, comunica, ¿no? Representaciones del doble de una cantidad, punto, ¿no? Hasta ahí llega la segunda capacidad que estamos identificando en la competencia. Y luego la capacidad usa estrategias, la identificamos en este descriptor. Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y comparación de cantidades, ¿no? Mide, compara el tiempo y la masa usando unidades no convencionales, punto. Y ahí encontramos otro descriptor que hace referencia a la capacidad de usa estrategias. Terminamos con explica que debe sumar o restar en una situación y su proceso de resolución. Y entonces ese explica, ¿no? Hace alusión a la última capacidad de la competencia. Argumenta afirmaciones. Entonces, este análisis que acabamos de hacer es importante que lo manejemos antes de empezar a implementar nuestras experiencias de aprendizaje, ¿no? Cada descriptor es referente a cada capacidad y cuando analizamos desempeño por desempeño, también vamos a encontrar que cada desempeño hace alusión a una capacidad. Entonces, en una modalidad presencial, nosotros pues pudiéramos trabajar, ¿no? De esta manera, incluso precisándolos aún más a estos desempeños, ¿no? Sin embargo, en esta modalidad remota, virtual, ¿no? Nosotros tenemos que asegurar, fíjense, yo les he demostrado en este momento cómo hay esa relación entre los descriptores del estándar con cada una de las capacidades de la competencia. Siguiente, por favor. Sabemos que tenemos que plantear situaciones de aprendizaje, ¿no? Desde la misma definición de competencias, el estudiante solo es capaz de resolver problemas cuando se enfrenta a una, ¿no? A una situación, ¿no? A un reto de contexto real, cercano, que responde a los intereses, a las necesidades, ¿no? Que responde a la realidad que le ha tocado vivir. Ahí es cuando es más retador, ¿no? Esta posibilidad del desarrollo de las competencias, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Nosotros tenemos que procurar, pues, vincular nuestros contenidos, ¿no? Que manejamos, que necesitamos explicitar a través de las competencias con estas situaciones de aprendizaje, siempre, ¿no? En la mirada de que el estudiante tiene un rol protagónico. Él es el que asume el rol, ¿no? Las actividades se las proponemos para ellos. Él es el que va a poner en juego esta articulación de capacidades, ¿no? Y poder resolver esa situación, ¿no?
Es importante asimismo, pues, ¿no?, que todos los maestros, ¿no?, manejemos, ¿no?, todo esto que hemos conversado, ¿no?, esta posibilidad de identificar en el estándar, de hacer la relación con los desempeños, ¿no?, de no dejar de mirarlos cuando tengamos que utilizar algún tipo de instrumento para poder evaluar de manera diversa a nuestros estudiantes. Pero sí tenemos que asumir que es muy importante este neto conocimiento de nuestro programa curricular, de nuestro currículo nacional. Siguiente, por favor. ¿Y qué son, pues, entonces los estándares de aprendizaje que tanto hemos mencionado nosotros para este año especialmente, ¿no? En realidad siempre fueron importantes, de repente los hemos mirado, los hemos tenido en nuestra programación, los hemos tenido ahí de referentes, ¿no? Pero es muy probable que más nos hayamos abocado a los desempeños, ¿no? Pero reconocemos, sabemos, está en el documento base del currículo nacional, qué relación hay entre estándares y desempeños. O sea, son insoslayables, ¿no? Uno aterriza en el grado, que son los desempeños, pero el otro asegura, ¿no?, el logro de esos 2 grados, ¿no?, en el ciclo. Y comprendiendo de que en un grado, ¿no?, encontremos diversidad de niveles de logro. Y esa es una realidad que tenemos que asumir, ¿no? Que no necesariamente todos nuestros estudiantes que están a nuestro cargo en un aula, ¿no?, tengan que lograr esos desempeños, sino que también podemos tener la mirada del siguiente año, del siguiente grado, ¿no? Y es cuando nosotros ya nos podemos referir entonces a los estándares. Siguiente, por favor. Ellos pues responden a la pregunta, ¿no?, ¿qué esperamos que los estudiantes sepan, comprendan y sean capaces de hacer, ¿no? Y aquí hacemos un alto, porque por las mismas imágenes que ustedes pueden apreciar, es importante, ¿no?, corresponsabilizar a las familias o a la persona que esté acompañando a nuestros estudiantes, ¿no?, durante este proceso de aprendizaje. Si bien es cierto, nosotros tenemos que propiciar el aprendizaje autónomo y tenemos que procurar formarlo, no solo porque sea una competencia transversal el gestionar el aprendizaje autónomo, sino porque es necesario para que ellos aprendan a aprender, ¿no?, sino porque también el padre de familia tiene que saberlo reconocer. Y es nuestro deber, ¿no?, como maestros de sus hijos, ¿no?, como padres de familia también muchos de nosotros, ¿no?, la importancia de que nuestros padres de familia, las familias los conozcan, ¿no? El hecho de repente de mostrárselos, de explicárselos, de repente en un lenguaje más cercano, ¿no? Logra el estándar del ciclo, ¿no? Si nuestro niño, si vuestro niño realiza estas acciones, ¿no? Si logra hacer esto, es importante, ¿no?, que nosotros los orientemos y les digamos, en casa hay que trabajar esto, hay que procurar, ¿no?, someterlo a estas situaciones, procure usted acompañarlo en esto, pero en la vida cotidiana, ¿no? Porque en el hogar están pues todo el tiempo, más aún en esta modalidad virtual, ¿no? Están con nosotros cuando nos sentamos y tenemos el espacio de poder tener las horas que hemos asignado, ¿no? 2, 3 horas, y a veces no es más, ¿no? Entonces, el resto de tiempo están en casa haciendo otras cosas que no debiera ser solo viendo televisión o solo en videojuegos o haciendo otras cosas de repente que no les permitan, ¿no?, desarrollar las competencias, ¿no? Entonces, por eso es necesario e importante, ¿no?, que les hagamos conocer a las familias. Siguiente. Reconocer nosotros, ¿no?, que son comunes a todos, que son alcanzables, ¿no?, que son evaluables definitivamente, porque son los primeros referentes que nosotros vamos a considerar, ¿no?, para poder, ¿no?, realizar, pues, la evaluación formativa, ¿no? Y de hecho, ¿no?, nosotros tenemos que saber que estos estándares están, pues, publicados, ¿no? Es más, nosotros tenemos que procurar, ¿no?, que sean
asequibles, procurar que sean lo más cercano posibles, ¿no?, a los estudiantes. Debe ser nuestra preocupación. Ellos deben manejar los estándares, los que esperamos que ellos aprendan. Son nuestras expectativas. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿para qué nos sirven, no? Pues nos sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que se espera que logre al final de cada ciclo, ¿no?, respecto de una determinada competencia, ¿no? Definen el nivel que esperamos, ¿no? Y una colega decía, ¿no?, cómo tener altas expectativas. Pues esas expectativas se refieren a cuando nosotros les hacemos conocer y les planteamos, esto buscamos y quisiéramos que ustedes tengan el logro destacado, ¿no?, y que no se queden solo en el estándar que es el piso, sino que logren destacar, ¿no? Y que están pues en correlación, es un continuum, ¿no? Y así lo leemos nosotros en el currículo nacional, es un continuum, ¿no?, que nos permite tener una mirada, ¿no? Inicialmente los estándares también se les llama en otros países mapas de progreso, ¿no? Vamos viendo en un mapa cómo ese estudiante va adquiriendo las diferentes, ¿no?, capacidades que bien las hemos identificado en los descriptores a través de estos ciclos. Y que no nos sorprenda, estimados colegas, que en la evaluación diagnóstica, si las trabajamos con estos estándares, podamos identificar cómo algunas, ¿no?, de las capacidades de los siguientes ciclos puedan estar inmersas en la forma del desarrollo de la evaluación diagnóstica, ¿no? Son holísticos, lógicamente, los estándares nos dan pues ese mapeo, ¿no?, esa mirada general que hace referencia, ¿no?, como bien lo hemos podido identificar, a esa articulación de las capacidades, ¿no? Y que los podemos poner en juego cuando los sometemos a una situación auténtica, una situación significativa. Lógicamente, ¿no?, es importante que como maestros nosotros manejemos, ¿no?, manejemos los estándares que nos corresponden al ciclo, pero también manejemos los estándares anteriores y también manejemos los estándares posteriores, ¿no? Porque justamente manejando esos tres niveles de logro es que nosotros vamos a poder identificar en el aula, en el grado en el cual nosotros tenemos la responsabilidad, cuál es el auténtico nivel de logro de nuestros estudiantes, ¿no? Muy bien, y todos ellos pues se alargan, recordemos que hay un octavo nivel, ¿no? Si bien es cierto, tenemos 7 ciclos, encontramos un octavo nivel que es el destacado del 7º ciclo, ¿no? Y entonces tenemos esas posibilidades, comprendiendo su complejidad y su jerarquía, nosotros podemos promover a través de las experiencias de aprendizaje diversas situaciones y evidencias en las cuales nuestros estudiantes puedan demostrarnos realmente cómo está su nivel de desarrollo. Siguiente, por favor. Muy bien, ¿no? Entonces, el propósito de los estándares de aprendizaje pues, son los referentes para la evaluación de los aprendizajes, tanto a nivel de aula como a nivel de sistema, ¿no? Sabemos también que las evaluaciones censales que anteriormente se estuvieron tomando, ¿no?, fueron elaboradas en base a estos estándares, ¿no? Y también sabemos, ¿no?, que estos estándares proporcionan, pues, información valiosa para nuestra retroalimentación. Definitivamente, ¿no?, ya cuando toquemos la temática de la evaluación formativa, vamos a encontrar la importancia de manejar estos estándares, de conocer los desempeños, ¿no?, para poder hacer una retroalimentación efectiva, eficaz, ¿no?, hacia el logro de ellos, ¿no? Y de hecho, ¿no?, nos ayuda también a nosotros a poder identificar si aquello que estamos proponiendo, si aquello que hemos diversificado desde Aprendo en Casa, realmente, ¿no?, es aplicable a la realidad de estudiantes que tenemos, ¿no? Sin dejar identificar que podemos tener en un aula estudiantes que tengan de repente un nivel de logro anterior al que estamos nosotros proponiendo, pues está ahí nuestra inquietud de poder alcanzarlos cuando nosotros sabemos diversificar, sabemos
retar, sabemos poner las situaciones y las actividades precisas para esto, ¿no? Y esta enseñanza, pues, ahí es cuando se hace, pues, ¿no? Digamos, cercana a atender esas necesidades, esos requerimientos de aprendizaje que puedan tener nuestros estudiantes, ¿no? De una manera ya técnica, como habramos podido nosotros identificar, a una manera profesional, técnica, ¿no? Aplicada realmente a aquello que buscamos nosotros desarrollar, ¿no? Y pues nos sirve este año especialmente como un referente para la programación de nuestras actividades, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues apenas tengamos nuestras experiencias de aprendizaje, nuestra estrategia de aprendo en casa, en todo, ¿no? En todos estos recursos que se nos provee, televisión, radio, ¿no? La misma plataforma, las actividades, los audios y todos los recursos que, ¿no? Que sustanciosamente, ¿no? Se nos brinda, nosotros podamos identificar, discernir, utilizar, pero teniéndolos como referentes, ¿no? Y de acuerdo a la realidad que nos está tocando manejar, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Poderlos programar adecuadamente para los tiempos sincrónicos y, ¿por qué no?, también para nuestros espacios asincrónicos. Cuando logramos la corresponsabilidad con las familias, ellos tienen la certeza de lo que buscamos, de lo que esperamos alcanzar, de todo lo que nosotros podemos hacer en ese escaso tiempo sincrónico, ¿no? Las familias van a ayudarnos a poder lograrlos. Siguiente, por favor. Y aquí, estimados colegas, ¿no? Es como vamos, pues, identificando, ¿no? Cómo desde el ciclo 1, ¿no? Que es la cuna prácticamente, y esto se encuentra en nuestro currículo nacional considerado, ¿no? Como el nivel 1, ¿no? De los estándares, ¿no? Ellos, pues, en progresión, en ese continuo, van siendo desarrollados a través de las diversas etapas, de las diversas edades, de los diversos niveles en los cuales nos toca, pues, desarrollar cada una de las competencias, ¿no? Cada competencia tiene su conjunto de estándares, sus niveles que van desde el nivel 1, ¿no? Hasta el nivel 8 o destacado, como nosotros le llamamos, ¿no? En esa coherencia de lo que acabo de decirles, que el lograrlos es solo el piso, sino que debemos buscar alcanzarlos y sobrepasarlos, ¿no? Entonces, los docentes debemos movilizar diversas herramientas. Nosotros somos los profesionales, los que los formamos, los que los conocemos, los que nosotros somos los que pedagógicamente estamos permanentemente en formación, ¿no? Para poder lograr esto, para poder desarrollar la competencia acorde al nivel que le corresponde, ¿no? Y lógicamente lograr que el estándar, pues, pueda desplegar en cada uno de ellos sus propios estilos de aprendizaje, sus propios ritmos, sus inteligencias múltiples, ¿no? El desarrollo que es permanente del cerebro y, lógicamente, sus intereses y sus talentos particulares, ¿no? Siguiente. ¿No? Y es así que nosotros, pues, vamos identificando, ¿no? Cómo, paso a paso, ¿no? Nuestros estudiantes pueden ir, pues, desarrollando estas competencias en referencia a los estándares, ¿no? Y cómo aquí nosotros tendríamos que reflexionar, ¿no? Muchas veces, entre colegas, cuando hemos estado en una institución educativa, solemos, ¿no? Preocuparnos porque decimos, ¿no? Del nivel inicial llegan a nosotros al nivel primaria, sí, ¿no? Y del nivel primaria se supone que los enviamos al nivel secundaria, ¿no? Con lo que llamábamos tradicionalmente los prerequisitos, ¿no? En este argot que ya nosotros tenemos que manejar con nuestro currículo nacional, ¿no? Nosotros podríamos afirmar entonces que tenemos ese deber, ¿no? Esa posibilidad de rendir cuentas, le llamo yo, dentro de este argot de profesional a profesional, ¿no? No solo rendir cuentas al docente que los recibe en el siguiente grado o en el siguiente ciclo, ¿no? Sino esa rendición de cuentas personal, ¿no? Pude lograrlo,
investigué, indagué, pude explicitar diversas actividades. Lo de la estrategia Aprendo en Casa me ayudó, pero yo lo atendí de esta manera individualizada, cuando lo pude detectar en la evaluación diagnóstica y luego lo fui valorando y midiendo a través del año. Y miren, estudiantes que de repente obtuvieron conmigo en un inicio, ¿no? Tener un nivel de logro en inicio, o, ¿no?, de repente exhibieron descriptores del ciclo anterior, cómo a través, ¿no?, de todo el año he podido lograr que pueda desarrollar, ¿no? Y entonces llega ese momento del informe técnico pedagógico, ¿no?, de ese informe que generalmente estamos trabajando bimestralmente o trimestralmente, y vamos pues reconociendo, ¿no?, a manera de reflexión, qué tanto hemos podido hacer con nuestros estudiantes. Y llega fin de año, ¿no?, y con mucha, pues, ¿no?, con mucha certeza, ¿no?, de haber trabajado adecuadamente, de haber conocido, de haber implementado todos los recursos, pues yo pueda enviar a mi estudiante al siguiente grado o al siguiente ciclo en este año 2021, pues preparado, ¿no?, exhibiendo esto, ¿no? Y debiera ser la forma con la cual nosotros no redactemos nuestros informes técnico-pedagógicos, ¿no? Cómo los recibimos, cuánto hicimos, ¿no?, cada bimestre y cuánto logramos y cómo estamos enviando al siguiente grado ciclo con ese estándar alcanzado o con lo que correspondiente al grado del cual somos responsables. Siguiente, por favor. Muy bien, ¿no? Y entonces nosotros consideramos, ¿no?, que el aprendizaje es multifuncional, ¿no? Y sabemos que cuando nosotros hablamos de áreas, ¿no?, sabemos de que generalmente las competencias de un área siempre están interrelacionadas. Sabemos también que las competencias de otras áreas, ¿no?, se interrelacionan, ¿no? Y es más, cuando hemos podido, pues, nosotros estudiar, revisar y seguramente implementar el año pasado las experiencias de aprendizaje, hemos detectado cómo cada competencia se interrelaciona con otra, ¿no? Y entonces pensar en que el estudiante recibe de cada competencia, de cada área, una serie de posibilidades de desarrollo, ¿no? Y por ejemplo, ¿no?, y acá le ponemos un ejemplo de comunicación, ¿no? En el área de comunicación, las 3 competencias están netamente interrelacionadas, ¿no? Y decimos, pues, ¿no?, el estudiante escribe, ¿no?, como lee, ¿no? Habla, ¿no?, como escribe, habla como lee, ¿no? Y entonces, miren esa interacción importantísima de las competencias del área de comunicación, ¿no? Y entonces nosotros podemos detectar que es importante que los estándares de cada competencia, ¿no?, vayan a la par, ¿no? Porque entonces, si alguno de ellos no es desarrollado, ¿no?, de manera, digamos, unívoca, ¿no?, entonces algo va a estar fallando dentro de lo que implica la comunicación, ¿no? Entonces, sí, esto es importante hacer el estudio, entender la coherencia, la integralidad de las competencias de un área, ¿no? Si mencionamos otra área, ¿no?, ciencia y tecnología, ¿no? El estudiante no puede indagar si no sabe explicar los conocimientos científicos y no podrá diseñar, ¿no?, un prototipo que pueda resolver un problema tecnológico si antes no ha indagado, ¿no?, no ha sabido explicar y, lógicamente, plasmarlo en un prototipo, ¿no? Y así como estos 2 ejemplos, nosotros podríamos empezar, ¿no?, a sentarnos a estudiar, ¿no?, esa integración y ver esa posibilidad, pues, de integración en las mismas experiencias de aprendizaje y en aquella diversificación que hiciéramos. Siguiente, por favor. Aquí es importante, ¿no?, considerar esta alerta, ¿no? Y entonces decimos, vamos a trabajar solo con estándares, ¿no? Y yo digo, solo con estándares, ojo y alerta ahí, ¿no?
No es que se reduzcan los aprendizajes, no es que ya todo está en 6 o 7 líneas, ¿no? Ya no es tanto que no tenemos que ver todos los desempeños. Ojo y alerta, ¿no? Hay que leer la complejidad de esos descriptores y hay que también interrelacionarlo con las capacidades. Y además, ¿no? Con el campo temático del cual, ¿no? Yo tengo que lograr, ¿no? Desarrollar justamente para lograr, digamos, la evidencia, ¿no? de esa competencia, ¿no? Entonces, debemos hacer un estudio colegiado de cada experiencia de aprendizaje que se nos provee desde la estrategia de Aprendo en Casa, ya con estos prerequisitos de identificación, manejando todo esto, yo voy a poder entender entonces cómo es que realmente están siendo diseñadas estas experiencias en la plataforma, voy a poder saber identificar en mi estudiante, ¿no? Cuánto del estándar está desarrollando, si está en el primer año del ciclo o está en el segundo año del ciclo y ya solo tengo este año, ¿no? Para poder terminar por lo menos de alcanzar esto, ¿no? Como bien dice aquí, los estándares no señalan lo único que los estudiantes deben aprender. Indican los aprendizajes comunes que se esperan que logren los estudiantes del país, ¿no? Pero, por supuesto, atendiendo a su realidad, ¿no? Ellos pueden aprender mucho más, pero sin renunciar a los aprendizajes comunes que aparecen en los estándares. Recuerden que los estándares es para el perfil de egreso, ¿no? Para que todo estudiante peruano pueda alcanzar, ¿no? Pero esto no implica que en su contexto y en su realidad haya mucho mayor cantidad de aprendizajes, ¿no? Y no solo referirnos, pues, a campos temáticos, ¿no? Sino hacer mucho uso de estos saberes ancestrales, de estos saberes de la propia cultura, de la región o en el lugar donde nos toque desarrollar estas competencias. Siguiente, por favor. Y entonces, en esta diapositiva, nosotros podemos encontrar, pues, esta relación, ¿no? Entre los estándares, las competencias y sus capacidades, ¿no? Y recordemos que los desempeños están, ¿no? Desarrollando por cada grado, ¿no? El estándar, ¿no? Se está describiendo a través de las acciones observables. Y cada desempeño hace alusión a una capacidad de la competencia, ¿no? Todo esto, pues, va de la mano, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, con los enfoques transversales, ¿no? Que son el conjunto, pues, de valores y actitudes que hacen referencia a estos 7 principios de la educación, ¿no? Que están expuestos en la Ley General de Educación. Siguiente, por favor. Muy bien, ¿no? Los hemos mencionado, ¿no? Los hemos mencionado mucho, el deber de manejarlos, de conocerlos, de empoderarnos, ¿no? Como buenos profesionales, técnicos en educación, ¿no? Más que nunca ahora que hemos tenido que adaptarnos al cambio, que hemos tenido que aprender una serie de recursos, ¿no? Y que ahora nuestra preocupación, pues, es justamente que nuestros chicos no se atrasen, ¿no? Que nuestros chicos no dejen de desarrollar, ¿no? Y la idea tampoco no es avanzar, ¿no? La idea es contextualizar, ¿no? Es reconocer en la realidad de nuestros estudiantes todo lo que es posible de desarrollar, siempre con esa mirada de la medición continua, ¿no? De los estándares de aprendizaje, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿no? Es nuestro deber manejar, pues, nuestros programas curriculares, ¿no? Ahí encontramos todo lo que acabamos de compartir, lo encontramos en estos programas curriculares, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a completar. Sí, seguimos. Y, lógicamente, el currículum nacional, como bien lo hemos explicado, ¿no? Nos da, pues, ese conjunto de aprendizajes que deben ser comunes, ¿no? A todo estudiante peruano, ¿no? Y el currículum nacional nos da, pues, esa visión común, ¿no? Esa educación de calidad,
es educación con equidad, ¿no? Para todos, ¿no? Y esta visión común, pues, permite que nosotros, pues, ¿no? Entendamos que el aprendizaje se va, ¿no? Adquiriendo de manera progresiva, ¿no? Y que se va fortaleciendo a través de las mismas situaciones que nosotros como maestros podemos diversificar a través del mismo proceso, ¿no? De implementar la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Y que mientras más aprendizajes nuevos, novedosos, graduales, actualizados, profundos, nos dicen, ¿no? Esas características importantes de aquellos conocimientos que nosotros podamos implementar con claridad conceptual, ¿no? Vamos a poder nosotros, pues, articular, ¿no? De manera interna estas capacidades, ¿no? Buscando siempre la unidad y a la vez atender a esa diversidad. No podemos dejar de darles a todos, de desarrollar en todos las competencias, ¿no? Pero siempre atendiendo a la diversidad que tenemos en las aulas, ¿no? Y eso implica, pues, una menor densidad de conocimientos, pero sí una jerarquización, ¿no? Según las características que acabo de mencionar, ¿no? Graduales, pertinentes, acordes a la edad, profundos, actualizados, ¿no? Siempre evaluando, ¿no? Valorando el desarrollo de la competencia para la mejora y el cierre de brechas, ¿no? Esto está muy claramente establecido en la implementación del currículo nacional. Siguiente, por favor. Isabel. Sí, hacemos un alto aquí, estimada Isabel, sí, justo te comento que hay muchas interrogantes de parte de nuestros participantes, ¿no? Quisiéramos poder contestarles a todos, pero vamos a tener todavía 12 sesiones más, porque esta es nuestra segunda sesión para seguir conversando, compartiendo y comentando con todos ellos. Entonces, sí, quisiéramos de repente darte unos 5 minutos, unos minutos más para que puedas cerrar la idea y luego poder ya responder a las preguntas de nuestros participantes. Está bien, tratamos de terminar en unos 5 minutos más y podernos darnos el espacio, ¿no? Porque a las 6 en punto también terminamos la transmisión. Ok. Sí. Muy bien, Angélica. Bien, entonces en ese sentido, ¿no? El desarrollo de competencias, sobre todo este año, ¿no? Va a demandar mucho el uso de TICs, aún a pesar, ¿no? Que nosotros teníamos esta competencia transversal, pues desde que se publicó nuestro currículo nacional, ¿no? La competencia 28, ¿no? La competencia 29, que son competencias que tanto las hemos necesitado de su desarrollo el año 2020 y ahora el 2021, pues ha sido evidente pues esa necesidad, ¿no? Asimismo, el formarlos en educación ciudadana, ¿no? El poder ¿no? visualizar con ellos todo este conjunto de sucesos que se dieron desde fines del año pasado, ¿no? Esa postura de la juventud, ¿no? Hacia esa responsabilidad ciudadana, ¿no? La necesidad del manejo del inglés también para poder aseguir, ¿no? A otras posibilidades a nivel internacional, a nivel global, ¿no? El hecho de desarrollar la educación física, ¿no? El de poder cuidar el cuerpo, asumir una vida saludable, ¿no? Y poder tener, pues, una rutina, ¿no? Que cuide la salud, ¿no? El poder también cuidar nuestra salud mental a través, pues, de la apreciación del arte y la cultura, de la valorización desde nuestra cultura originaria, ¿no? Y de nuestros antepasados, ¿no? El reconocer también la importancia de la educación para el trabajo, ¿no? Del emprendimiento que tanto ha sido necesario, ¿no? Con esta famosa reinvención ¿no? De las empresas, de las familias que fueron perdiendo sus trabajos el año pasado. Miren qué importante, ¿no? Vamos reconociendo qué importante ha sido, ¿no? Que se haya implementado en el currículo nacional, pero qué necesario hubiese sido que esto se hubiese implementado con mayor anticipación, ¿no? Los valores permanentes, ¿no? La solidaridad, el desprendimiento, la honestidad, ¿no? Que hemos visto, por un lado, pues, ¿no? Estallar la solidaridad hacia esa necesidad de nuestros compatriotas, pero por otro lado también la honestidad, cómo ha sido mellada, ¿no? Y cómo a partir de estas situaciones nosotros pudiéramos, pues, ¿no? Utilizar, ¿no? Estas situaciones para poder, ¿no? Desarrollar las competencias, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor.
Vamos avanzando un poquito más para poder contestar las preguntas, ¿no? Y aquí tenemos pues la estructura, ¿no? Que nosotros todos conocemos la estructura de nuestro currículo nacional, ¿no? No dejemos siempre de revisar, la memoria es frágil, la lectura es abundante y es una gran necesidad manejarla, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí para ustedes conocido este perfil de egreso, que es a lo que cada estudiante peruano tiene derecho a lograr. Son los aprendizajes comunes de los cuales todos los maestros tenemos que rendir cuentas, ¿no? A nuestros estudiantes, a nuestras familias, a la sociedad peruana, ¿no? Es nuestro afán en lograrlo, este perfil de egreso, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí están, pues, ¿no? Todos estos principales rasgos de perfil, ¿no? Estos 11 rasgos de perfil de egreso que nosotros tenemos que conocer y manejar porque de alguna u otra manera hacen alusión a las diversas competencias y áreas, ¿no? Siguiente. Entonces, hoy día, pues, hemos hablado de estas definiciones claves, ¿no? Teníamos que tener mucha claridad en esta primera sesión para que luego nosotros podamos, en el transcurso de las diferentes sesiones, ya hacer alusión, asumiendo que ya las conocemos, las manejamos, las entendemos, las comprendemos, y es más, las vamos a poner en juego, que eso es lo importante, ¿no? Las vamos a concretizar en nuestra práctica educativa. Siguiente. No olvidar, pues, ¿no? Que nuestros enfoques transversales, ¿no? Devienen del artículo 8 de la Ley General de Educación, donde debemos, ¿no? Nosotros debemos promoverlos desde nuestras mismas acciones, desde nuestras mismas situaciones, y, ¿por qué no?, buscando, pues, evidencias de actitud, ¿no? Siguiente. ¿No? Como bien lo hemos expresado, son pues aquellas acciones concretas y observables, ¿no? De los valores, ¿no? Y lógicamente desde todos los actores de la comunidad educativa, ¿no? Van siendo reforzadas en nuestros estudiantes, ¿no? Y es bueno siempre también, así como retroalimentamos las competencias, también tenemos que retroalimentar estos valores y actitudes permanentemente, ¿no? No es pérdida de tiempo, no es dejar de enseñar, no es dejar de desarrollar competencias, sino que estamos integrando y estamos cerrando, asegurando ese sentido ético del completo desarrollo de la competencia. Siguiente, por favor. Bueno, aquí, ¿no? Ya tenemos claras las definiciones, ¿no? De qué es un enfoque transversal, ¿no? En cuanto a su relación con el espacio y el entorno, los valores que son los principios, y muchas veces cada institución educativa tiene sus propios valores institucionales que hacen referencia o hacen engranaje con los enfoques transversales y se evidencian, pues, a través de estos procedimientos, estos comportamientos, ¿no? Y que desde nuestra formación también de maestros, ¿no? Que buscamos también reconocer esas actitudes, esos comportamientos, nosotros también tenemos que seguir formando y tenemos que evidenciar, nuestros estudiantes tienen que evidenciarnos para que nosotros también podamos retroalimentar y animarlos a seguir viviendo y a seguir formándolos, ¿no? Siguiente, por favor. Pues se encuentran pues en nuestras clases, se encuentran en nuestras experiencias de aprendizaje, ¿no? Y lógicamente ahora, ¿no? Sobre todo, tienen tanta importancia como lo tenían en una modalidad presencial, la tienen en una modalidad virtual, ¿no? Normas de clase para nuestra clase virtual, ¿no? Normas de convivencia, acuerdos de convivencia para nuestra clase virtual, ¿no? Siguiente, por favor. Y esta es una muestra de cómo podríamos, ¿no? Cómo se presentan, cómo los podemos demostrar, ¿no? Esto lo encontramos también en nuestro documento del currículo nacional para que nosotros también propiciemos dentro de nuestra situación significativa, ¿no? Podamos colocar algún reto que esté relacionado con el enfoque que estamos desarrollando durante esa experiencia de aprendizaje. Siguiente, por favor. Bueno, creo que aquí terminamos, hemos hecho rápido esta última parte para poder responder, no sé si todas podamos responder, estimada Angélica, pero estamos atentas a las preguntas.
Muy bien, muchas gracias. Ha sido toda una tarde de aprendizaje, mi querida Isabel, ¿no? Sí vamos a pasar en este momento a un bloque de preguntas muy breve, pero sí indicarles, antes de darle la palabra a Mari y a Vivi, indicarles que hay participantes que están preocupados por las diapositivas. Comunicarles que la jefa del área de Agebre, Magíster Natalie Canales Vargas, está haciendo las gestiones para que muy pronto las diapositivas de este taller y de todos los talleres que está ofreciendo el área de Agebre para este 2021 sean publicados en la plataforma de la UGEL 03, en la página web de la UGEL 03, ¿no? Vamos a tener ahí un espacio donde van a poder encontrar talleres virtuales 2021 y vamos a poder acceder a los materiales. Entonces, así poder compartir con ustedes. Muy bien, entonces, Viviana, Mari, ustedes han estado tomando nota de las preguntas. Por favor, que podamos compartir en este momento con nuestra ponente, Isabel. Sí, Angélica. Acá hay varias preguntas, ¿no? Y vamos a responder a las que están relacionadas al objetivo de hoy, que ha sido el enfoque por competencias, ¿no? Isabel, nos pregunta Rosa Lucila Pérez Moreno. Para desarrollar una competencia, ¿puedo utilizar capacidades de diferentes áreas? Estimada Lucila, ¿no? Creo que es la colega que se ha referido. Sí. Cada competencia tiene sus propias capacidades. Lo que podemos nosotros es interrelacionar competencias, ¿no? No desarrollar una competencia con las capacidades de otra competencia, ¿no? Por eso están muy explícitas en nuestro currículo nacional. Lo que podemos hacer sí es integrar, ¿no? Y lógicamente cada competencia con sus propias capacidades se integrará a la otra en una evidencia o en una experiencia de aprendizaje o en algún proyecto, si es que estamos planificando a través de proyectos. Pero cada capacidad le corresponde a su competencia. Por eso es que están muy explícitos los estándares para cada una de ellas en cada competencia. Muy bien, gracias. Acá Doris, maestra, nos hace otra pregunta. ¿Todas las capacidades se pueden desarrollar de esta forma remota, ahora como estamos llevando la educación virtual? Estimada colega, ¿no? Recuerden que hay competencias priorizadas, ¿no? Ya desde el año pasado, ¿no? En la 093, la resolución viceministerial, se nos clarificó qué competencias estaban priorizadas. Y a fines de año, en la 193, ¿no? También se explicitaron las competencias que se estaban priorizando para este año. Tengo entendido que desde la Dirección de Educación Básica Regular, ¿no? También se están considerando priorizar para este año competencias, ¿no? No van a ser probablemente todas, pero como bien se dice en la 193, se va a apuntalar a aquellas que sirven de base para desarrollar otras competencias. Mari, ¿tienes algunas otras preguntas? ¿O sigo? Sí, Vivi. Sí, tenemos varias. Como tú lo has mencionado, son muchas. Las preguntas de las maestras están muy interesadas en todo este tema. Una pregunta que nos hace Wilda Almeida nos dice, ¿cómo podemos visualizar si se movilizaron las capacidades para el logro de una competencia en la educación remota? Ya. En la modalidad remota va a tener que ver mucho la forma como planifiquemos las actividades que va a ser posible observar a través de la pantalla. Y las vamos a cerrar cuando el estudiante termine de elaborar su evidencia, ¿no? Ahora, como bien lo hemos mencionado, ¿no? Recordemos que desarrollamos la competencia, no desarrollamos la capacidad, desarrollamos la competencia. Por eso yo he hecho mucha alusión en esta primera sesión de la importancia de comprender la articulación de capacidades para desarrollar la competencia. ¿Ok? Entonces, yo sí creo que es importante que al jerarquizar competencias y al darle un mayor espacio de tiempo en la experiencia de aprendizaje, hay la posibilidad de desarrollarlas, siempre y cuando podamos escoger, podamos aplicar aquellas actividades propias, ¿no? A esta modalidad virtual y utilicemos las herramientas propicias para cada competencia.
no es manejar tampoco una diversidad de herramientas, ¿no? Es manejar aquella herramienta que va a permitir, desde lo que yo he planificado, que en la actividad pueda irse desarrollando la competencia. ¿Alguna otra más? Gracias, Isabel. Sí. Tenemos otra consulta. ¿Sí? Tenemos una consulta del profesor Ricardo Polo Barroso. Él pregunta, para lograr una competencia ética en los estudiantes, ¿se podría usar las noticias sobre la falta de ética, valga la redundancia, y moral de nuestra clase política? Estimado Ricardo, ¿no? Asumo que eres del área de ciencias sociales, ¿no? Y lógicamente tú en el área de ciencias sociales tienes, pues, 5 competencias porque tienes varias, digamos, de PCC, ciencias sociales, ¿no? Definitivamente la estrategia que tú utilices, ¿no? Para desarrollar esa competencia va a depender mucho qué es lo que tú quieres, ¿no? Que logre tu estudiante, ¿no? El poder utilizar noticias, videos, noticieros, imágenes, ¿no? Va a depender mucho de los tiempos con los que cuentes, del número de capacidades que tenga tu competencia para que tú le plasmes la actividad precisa. Recuerda que en la fase sincrónica tenemos poco tiempo, ¿no? Y lógicamente, si gozamos de una plataforma que nos permite hacer trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, ideal, ¿no? Que creemos salas y que a través de esas salas podamos realizar pequeños trabajos colaborativos, organizados, y que luego salgan a un auditorio general y puedan ser capaces de argumentar, ¿no? Y poder escuchar a los demás equipos, ¿no? Eso va a depender mucho del tiempo que tengas, de las capacidades y del material que utilices. No sé si hubiera otra pregunta más. Sí, muy bien, muchas gracias. Te agradecemos, Isabel, por la participación, por la ponencia y por el aprendizaje que hemos logrado en esta tarde. Vamos a seguir conversando contigo. Tenemos todavía muchas sesiones en las cuales vamos a ir aprendiendo, pero esta tarde ha sido una tarde muy rica, ¿no? Nos vamos satisfechos y agradecemos todo lo que nos has explicado. Sí, quisiéramos también ahora brindarles algunos mensajes a nuestros participantes. Entonces, te agradecemos y te esperamos la siguiente semana. Muchas gracias, Isabel. Ok, gracias, Angélica. Un abrazo cálido y fraterno a todos los colegas. Nos encontramos la siguiente semana, ¿no? Procuren, pues, seguir las indicaciones. Un saludo especial a la directora de AGEBRE, ¿no? Que está propiciando todas estas posibilidades de que todos aprendamos juntos. Buenas tardes, Angélica, y al fabuloso equipo de AGEBRE de la UGEL 3. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Isabel.